El cristalazo de Rafael Cardona. Rafael, bienvenido a tu espacio, a este... Vamos a levantar el rating, vas tú a levantar el rating. Oye, la desaparición del PRI, y decíamos que está ante los ojos. ¿A qué te refieres? ¿A que desaparece del acto inicial de campaña o ya formal de José Antonio Meade en Mérida, Yucatán, y no hay un logotipote del PRI y no hay los héroes que nos dieron patria, sino 3 flechitas de play y un hashtag avanzar contigo? Mira, yo me refiero, primero, buenas noches a todos, a Oscar y a ti. Mira, yo me refiero a que en el recuento de las cosas que ocurrieron durante la pre-campaña, desde que el señor Meade se convirtió para la historia del PRI, es ser un poco rimbombante, pero sí para el registro de los hechos importantes en los últimos años del partido, se convirtió en un candidato a la presidencia que no había militado y que no conocía el partido, de la misma manera que tampoco lo conocía y no había militado el presidente actual del Comité Ejecutivo Nacional. Entonces, se intentó crear en el electorado una imagen de que hombres que se formaron en instituciones creadas o mantenidas o sostenidas por el impulso de la creación institucional del partido a lo largo de los años, como la Comisión Federal de Electricidad o el estable sector financiero actual y todo esto, podían hacer a un lado la imagen del partido y poner por encima la imagen de un candidato montado únicamente en los elementos positivos que el Partido Revolucionario Institucional le dio a la historia de este país. La apuesta siempre fue alambicada, complicada, difícil de entender y también difícil de explicar, porque era un poco rizar el rizo, era un poco llevar los argumentos hasta un extremo poco asimilable si se utiliza la lógica para entender las cosas. Pero en fin, y lógicamente se dijo, el mejor hombre que el PRI puede postular es un hombre que no pertenezca al PRI. Y así se fueron. Y así les fue en la pre-campaña. Había un divorcio entre el personaje y el discurso básico, fundamental de ese partido. No, una cosa no encaja y menos encajaba antes con la otra. Entonces, ¿qué se hizo? Se suprimió al candidato del PRI. Y al suprimirse al candidato del PRI, se erigió al candidato de esta alianza o de esta mezcla o de esta unión o de esto, como lo quieras llamar. Muégano, frente, buñuelo, lo que tú quieras. Entonces, como esas bolas de chocolate que venden en las tiendas, ¿no? Que está todo el chocolate así, enjambre, aglomerado, como un enjambre. Así se quedó el enjambre y así se quedó, y hasta un panal tiene el enjambre. Bueno, entonces ahora eso ya tuvo un discurso que le podríamos llamar, como dicen algunos, un discurso gráfico. Porque vivimos en una cultura visual, a veces audiovisual, pero sobre todo visual. Muy sintetizada. Entonces, por eso tenemos a un señor con un chaleco amarillo, cuando Anaya quiere decir que también él pertenece políticamente a la alianza que han hecho los panistas con los... Entonces, los colores, el tono de la corbata, estas cosas que nos pueden parecer pueriles, pero son parte de una identidad partidaria. Y hoy desaparece el logotipo del PRI. Ese logotipo que se fue transformando conforme el partido se iba adecuando al México que iba construyendo, del PNR al PRM, al PRI, el mismo partido
pero con 3 formas y nombres diferentes que significaban los avances de una revolución triunfante. Hasta que de pronto llega y alguien pregunta, ¿dónde está? ¿Dónde quedó el partido? Pues no quedó. Entonces hay un triángulo, como una punta de flecha, que apunta casualmente a la derecha. Pudieron haberlo puesto apuntando para arriba, como una pirámide, como son las letras del partido. Las letras del PRI, fíjate, las letras del PRM y del PNR eran un círculo tricolor y horizontalmente del mismo tamaño las 3 letras, 2 blancas y una negra. La negra, la que estaba montada sobre el fondo del centro, con los colores de la bandera nacional, que por derecho histórico el PRI se apropió y nadie se lo pudo quitar. Ya se lo quitaron ellos, no fue necesario que otros se los quitaran, ya se lo quitaron ellos. Pero el PRI tiene las letras en triángulo. ¿Por qué? Pues es una reminiscencia de la masonería. Exacto, es algún código masónico. Una reminiscencia, sí, y me lo dijo a mí el hombre que hizo el logotipo. No sé quién hizo los 2 logotipos anteriores, pero el que hizo el del PRI actual, el del PRI existente, a pesar de que ya se modificó con un fondo gris para hacer un rectángulo, pero sigue el círculo, me lo dijo Rafael Freire, que fue un caricaturista que le hizo, la rana que le hizo al partido ese logotipo, pues ayudado porque se lo pidió así su amigo Miguel Alemán, que fue el hombre que echó a andar para arriba al PRI, aunque el que hizo al PRI fue Manuel Ávila Camacho. Pero bueno, cuando sacó al sector militar, él fue el último de los militares. Bueno, entonces, ya no está. Ponen 3 flechas a la derecha. Una flecha es verde por el partido de González Torres. Otra flecha es color turquesa por el partido de los herederos del Baester. Y otro es un triángulo rojo, que fue el color que desde Roberto Madrazo para acá quiso emblematizar o simbolizar o representar algo. En chalecos, chamarras, camisas. Pero si tú revisas, o cualquier persona del público revisa las fotografías de ayer, el templete ya no es la ola roja, ya no traen los chalecos, ya no traen las chamarras, ya no traen las camisas. Eso se quedó en Toluca, ya, allá que se lo ponga Alfredo del Mazo. En el lejano 2017. O que se lo ponga quien se lo tenga que poner. Pero ahora el candidato, bueno, ya se pone una guayabera, no porque sea descendiente de Luis Echeverría, sino porque estaba en Mérida, y porque las guayaberas, lo digo con devoción de que siempre uso guayaberas, es la prenda más cómoda y elegante que uno puede usar en el calor. Entonces, como estaban en Mérida, bueno, pero lo que sí es que de pronto, ¿dónde quedó el logo y dónde quedaron los colores nacionales utilizados para representar quién eres, de dónde vienes, qué representas, qué significas, cuáles son tus orígenes, cuál es tu herencia, cuál es tu línea ascendente? Ya eso desapareció. ¿Será suficiente para ayudarle al señor Meade en su campaña? Yo no lo sé. Lo que sí sé es que si fue posible mover los símbolos, todavía es tiempo de que el señor candidato empiece a mover a las personas, porque con los mismos con los que le fue mal en la precampaña, no tiene por qué irle bien en la campaña. Eso es lo que dice la lógica, pero la lógica y la política no siempre duermen en la misma cama. Pues yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que acabas de describir algo que si lo ponemos en blanco y negro, pues sería como el primer capítulo, el génesis de la nueva política mexicana, porque es como el ADN del candidato y borrar, darle delete a todo aquello que carga en negativos un partido que ya no está ahí como bandera insignia en una campaña presidencial. Pues sí, pero si no está ese partido, ¿en dónde van a estar aquellos que hace todavía un año
militaban fervorosamente en ese partido y se preparaban para una lucha electoral un año después. O donde están, estaban ahí hace 2 años, y hace 3, y hace 4, y hace 5. Si esos fueron también borrados como el emblema, entonces, ¿quién va a recuperar esos votos? Estos personajes que como mí, que como Enrique Ochoa, o Vanessa Rubio, o Alejandra Lagunes, son, digamos, o pretenderían en ese rebuscado, lo que decías tú, de rizar el rizo, como si fueran esa burbuja itamita, hombre, la de Luis Videgaray. Bueno, de ahí lo para que adelante, pasa, ¿no? lo que pasa es que también acuérdate que en Es este nuevo, país nuevo. hemos inventado cosas muy importantes, y esto no lo digo yo, lo dijo el maestro José Pajés. Hemos hecho chocolate sin cacao, café sin cafeína, leche sin lactosa, cigarrillos sin nicotina, periódicos cerveza sin alcohol, periódicos sin periodistas y PRI sin priistas. Gracias, Rafael Cardona.